noches, silencio por favor en la mesa, porque estamos en la presentación del programa. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Patio de los Naranjos. Así en la televisión, en un momento en un lugar y ahora en otro, para poder conversar y decantar lo que ha sido parte de este debate. Bien, los panelistas. ¿Cómo estás, Pato Fernández? Muy despierto. Muy bien. Cheste García, Más despierto de Pato. Alberto Mayor, Muy bien. en buenas condiciones. Nala Raín, estabas allá, tú Sí. decías. ¿Sí? Buenos La días. candidata. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Francisco Vidal, ex vocero, ex ministro, Muy buenos días. coleccionista de soldaditos de plomo. Ya donado a la escuela militar. Muy bien, muy bien. ¿Los donó ya? Sí, claro. Bueno, vamos a conversar eso más adelante. Ernesto Silva también está con nosotros, diputado reelecto, presidenciable de la UDIS. ¿En serio? ¿Sí? Estoy perdiendo muchas cosas, Pato. Yo prefiero a es cierto? Silva que no en todo caso. Usted. Claro. Ya. Porque es más joven. Partamos Claro, entonces. piensan lo mismo, pero es más joven por lo menos. Bueno, partamos por el análisis del debate. ¿Les pareció más movido, más entretenido? ¿No se hubo más discusión en la interpelación? A mí me pareció muy atractivo el enfoque del cara a cara que tuvieron las dos candidatas, la extensión que les dieron. En verdad fue una diferencia marcada respecto a anteriores debates. Por cierto, marcó una diferencia muy grande con la Archi. Y yo creo que en general el electorado chileno valoró mucho ese cara a cara que tuvieron y la manera en que se enfrentó. La manera en que Lejos se del enfrentó. mejor debate. Lejos del mejor debate, Yo no sé cómo no se le ocurrió antes. Sí, No bueno, querían, pero es que había po. más Es que ya- candidatos. No más. querían, po. La diferencia era que Bachelet Sí. debatía Ya empezaron con la campaña del terror. Francisco Vidal. No, De hecho, las confrontaciones. si yo conozco el NAC. a los que. O sea, seamos prácticos. En las confrontaciones, Evelyn Matei efectivamente fue, le preguntó, dio posiciones y le exigió a ella, a Bachelet, respuestas. En cambio, Bachelet más bien exponía ideas Obvio. y no hacía preguntas. ¿Cómo obvio? No confrontaba, no debatía. O sea, yo vi varios debates cruzados. Ahora, lo que sucede es que esto es como en el box. La que va perdiendo, y por apaleo, que es Matei, tiene que arañar. Tiene que asaltarle el cogote. La que va ganando tiene que mantener la calma. No tiene que agredir. No tiene que hacer cizaña. Bueno, estaba tranquilo, estaba angustiado. O sea, la cara. Ahora psicólogo. Pero escuchemos a Ernesto. No, mira, a mí me parece que fue bueno que Bachelet se abriera a que hubiera debate. O sea, ¿cuánto costó para que pudiera haber interacción? Y yo valoro que ella se haya abierto. Ahora, hoy día que eso se produjo, cuando se dio ese momento, echó para atrás. Y no se atrevió a confrontar. Y si uno mira el debate, había una candidata muy cómoda de intercambiar ideas, que fue Evelyn Matei, y lo hizo bien. Y yo, a medida que iba pasando la conversación y el debate, yo veía muy incómoda a Michelle Bachelet. Y yo creo que estaba pidiendo la hora, así como estaban los hinchas de O'Higgins hoy día a partir de la mitad del segundo tiempo, que se acabe luego. Y de hecho a mí lo que me gustaría es que ojalá uno pudiera repetir este debate todos los días, que ojalá lo pudieran poner a disposición de la gente para que lo vieran. Porque yo creo que hubo diferencia muy fuerte también en el contenido. Me llamó mucho la atención la falta de respuesta de Michelle Bachelet ante temas qué de lo en que había. particular? Por ejemplo, cuando le preguntaban por la ONEMI, por ejemplo, cuando le preguntaban por los avances de estos años, por ejemplo, cuando le preguntaban por cómo tomaría decisiones hacia adelante en esos temas, por ejemplo, en el tema de los No. hospitales de su programa, Oye, Bueno, por escuchemos ejemplo, en a el la mecanismo candidata, constitucional. Perdón que los eso también fue interrumpa, importante. Ernesto. Vamos a escuchar a la candidata porque ya está allí en la conferencia de prensa para responder las preguntas de... No, lo que yo he señalado es distinto, que en realidad... Que si los médicos comprueban que el feto está con muerte cerebral, estaría a favor del aborto. No, Entonces, yo mi no pregunta... dije exactamente eso. Lo que yo he señalado es que tienen que ver los médicos si no tener cerebro es lo mismo que muerte cerebral. Porque si es lo mismo, y yo no sé si es lo mismo, si es lo mismo, entonces el feto está técnicamente muerto. ¿Y esta propuesta no está en su programa por razones ideológicas, por razones pragmáticas? No está en el programa nomás. Candidata, buenas noches. Soy Francisco Bule de Terra TV. A esta altura de la campaña, ¿es un error o una pérdida de tiempo por parte de su comando o incluso de usted misma insistir en la responsabilidad de Michelle Bachelet en el 27 de febrero, cuando incluso en las comunas más afectadas por el terremoto como Constitución, Copquecura, Dichato, Tomé y Puyehue, la candidata de la nueva mayoría obtuvo la más alta votación de todos los contendores que participaron en la primaria? Muchas gracias. Nosotros no sabemos cómo hubiese sido la votación sin el 27 de febrero, a lo mejor hubiera sido aún más alta. Por lo tanto, no veo la lógica, ¿no? Porque uno dice, uno está viendo ahora cómo fue su votación,
pero no está haciendo la comparación con cómo hubiese sido su votación si no hubiera existido el 27 de febrero. Esa es una zona donde generalmente nosotros estábamos doblados. Candidata, Osvaldo Canales de UCB Televisión. En el debate usted interpeló a la candidata Bachelet sobre, por ejemplo, el punto de vista de las religiones. Al mismo tiempo, usted planteó que, de acuerdo a la Biblia, usted no está de acuerdo, por ejemplo, con la discusión del tema del matrimonio entre el mismo sexo, por ejemplo, entre otras cosas. También está pendiente el tema del aborto. ¿En qué postura está Chile frente a otros países, por ejemplo, de la región, en términos valóricos? Porque parece ser que las discusiones valóricas frenan bastante las discusiones en términos políticos y de determinaciones a nivel país. Chile es un país donde el 80% de las personas se declara creyente. Y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno elabora programas de gobierno y hay que tomarlo en cuenta también cuando uno propone medidas. Cuando en un programa de gobierno se señala que hay que suprimir el juramento y toda mención hacia símbolos religiosos, yo creo que en general se está yendo bastante en contra del parecer de la inmensa mayoría de los chilenos. Por lo demás, yo creo que el tema de la religión es algo que influye mucho en la vida de los países. Yo soy una firme convencida que una persona que ama a Dios, pero que también teme a Dios, que siente que cuando muera va a tener que dar cuenta de lo que hizo y de lo que dejó de hacer, se comporta distinto. El Dios castigador. Y eso yo lo he visto muy claramente, por ejemplo, en el tema de la capacitación. Lejos, las mejores capacitaciones las daban instituciones sin fines de lucro ligadas a algún movimiento religioso. ¿Por qué? Porque en realidad no están ahí por ganar dinero, sino realmente por ayudar a un trabajador que de verdad lo necesita o a un reo. Por eso que en el fondo yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta. Bueno, vamos a dejar ahí pendiente la conferencia de prensa mientras se desarrolla para seguir analizando entonces el debate en particular. Alberto, ¿cambia la opinión de la gente después de ver un debate como este? Yo tengo la impresión de que dada la estructura de votación actual, se requería por parte de Matei ser mucho más incluso agresiva y osada y sacar mucho más a la pizarra a Michelle Bachelet para que hubiese alguna transformación posible. Yo creo que no... ella en general hizo un buen debate en términos en régimen, digamos. Una candidata que tiene que impugnar, que trata de plantear algunos temas, pero le faltó poder llegar, digamos, al área chica y poder anotar. O sea, evidentemente ella no, a mi juicio, no termina por ganar un debate que le permita efectivamente llegar a modificar la estructura de votación del domingo, que está muy articulada, muy arquitecturada a estas alturas. Da la impresión de que no tiene por dónde. Nosotros en la Universidad de Santiago acabamos de hacer una encuesta, la vamos a entregar mañana, y nos aparece más o menos al nivel del 65% la votación de Bachelet. Entonces estamos hablando de que frente a eso tú requieres salir con bastante más agresividad. ¿65 versus? 35, o sea, 35. Estamos hablando de una situación bastante fuerte y puede ser un poquito más, un poquito menos, teníamos ahí algunos distintos escenarios, pero efectivamente era sobre 60. Entonces, frente a esa situación yo creo que me parece bastante evidente que Evelyn Matei no logró aprovechar adecuadamente la oportunidad. Sacó a la pizarra efectivamente con los temas del terremoto, qué sé yo, pero no lo logró finalmente. ¿Debió ser más agresiva? No, yo suscribo lo que dice Alberto. Yo creo que la posibilidad de Evelyn Matei de rentar acá de verdad era causar una noticia y un titular. Y me pregunto cuál es el titular. Yo creo que lo buscó, pero reiteradas veces por el lado, supongo, del voto evangélico. Tentó ese lado, pero no encuentro tampoco el impacto donde está. Y le preguntaría a Ernesto, de hecho, dónde lo vio él. Porque no sé qué es lo que podía mover esto, la voluntad de la gente, si es que no generaba un impacto fuerte. Y el impacto fuerte se me queda medio aguado. ¿Ernesto? ¿O no? Mi visión es que lo que se vio, una persona que tenía clarito lo que tiene que hacer y otra muy confundida. Si eso no genera impacto, yo no sé qué genera impacto. O sea, si lo que necesitamos es un escándalo para que eso le genere
influencia en la ciudadanía para tomar decisiones, no lo sé. Pero cuando hubo que tomar posiciones en el tema salud, en el tema de educación, en el tema de hacer cambios constitucionales, en el tema de empleo, en el tema de cómo pronunciarse respecto de los temas de Estado laico y otros, yo vi muchas diferencias. ¿A ti no te gusta el Estado laico? El Estado laico sí, el laicismo que quiere eliminar o suprimir el derecho que una persona al asumir un cargo público pueda jurar. Eso me parece. Pero ¿te parece muy importante mal, para el respeto de mal. ¿te parece importante para el respeto de las pésimo. distintas creencias que quien gobierne desde el Estado no asuma en tanto presidente ninguna de ellas? Yo no entiendo a qué cambio te refieres, Pato, respecto a lo de hoy día. No, o sea, a mí me parece que en esa... No, temática en general. A mí me parece que en esa, te lo pregunto en general, porque a mí me parece que en esa pasada, más bien Evelyn Matei un poco hizo loco, ahí se equivocó. Hay dos cosas quizás le salió el tiro por para la recordarlas culata. como concretamente. La primera es que el programa de gobierno lo que dice es que va a suprimir el derecho a jurar. Hoy día se puede jurar o prometer. Entonces eso es un sesgo. Y yo estoy en desacuerdo y creo que la Evelyn lo planteó bien. Y lo segundo es que en el proyecto de ley de televisión digital, cuando se permitió a entidades comunales, clubes deportivos y otros, tener canales locales, se le prohibió a entidades religiosas. Y eso es lo que se le enrostra y lo que se le hace ver. Y ella lo que planteó es que no sabía por qué sus parlamentarios lo habían votado así. No es televisión comunitaria. Hernán, la idea era salir al choque en la previa, en los preparativos. La idea era salir al choque con un titular, con alguna declaración que generara mucho impacto público. A ver, un comentario de eso. Ella, hoy día Michelle Bachelet, reconoció que su programa tenía una redacción desafortunada a propósito del suprimir. Así que si estaba mal hecha para todo, algo, digamos, yo encuentro que algo estaba tratando de precisar. Pero bueno, sí, yo encuentro que habría que evidentemente que Evelyn Matei hoy día tenía que salir a mostrar con claridad sus ideas, y tengo la impresión de que en relación a los debates que hemos visto antes, vimos a la mejor Evelyn Matei segura, clara, precisa, y a una Michelle Bachelet más débil, más titubeante. Creo que eso fue bastante evidente. Espero que eso contagie electoralmente lo que queda de los próximos días y pueda movilizar a cierto electorado a ver qué tipo de liderazgo hay detrás de cada una. Y de hecho, me pareció interesante la discusión respecto del liderazgo, porque cuando Michelle Bachelet fue encarada respecto al 27F, ella terminó diciendo hay distintos tipos de liderazgo. El mío es el de los que escucha. Otros de aquellos que hablan fuerte. Y la verdad es que los liderazgos son fundamentalmente cuando una persona quiere ser presidente de la República, es para tomar decisiones difíciles en situaciones complejas. Y eso fue el 27F, no para escuchar. Y creo que ahí se produce un contrapunto con Evelyn Matei, que creo además mostró una cierta fortaleza y una fuerza que la distinguió respecto a Evelyn Matei, respecto a Michelle Bachelet. Francisco Vidal, hablando de liderazgos, intenta poner el punto de Evelyn Matei, ¿no? De que ha perdido este liderazgo, esta aura de liderazgo luego del 27 de febrero. Bueno, ha sido una constante de la derecha eso. No desde ahora, desde el 2005. Atacar a Bachelet por la falta de liderazgo, la falta de carácter. ¿Que cuando eran gobierno? Siempre. Acuérdate que se habló incluso hasta de comillas del femicidio, por ahí por el 2007. Ha sido una constante la derecha. La respuesta está en la ciudadanía. La respuesta está en la evaluación positiva. La respuesta está en los votos. Ahora, ya en lo particular le han dado con todo, yo me acuerdo desde el 28 de febrero, con el tema del 27F, la opinión pública cuando es consultada sobre eso, ya dio su veredicto. A mí me parece que el resultado tanto de la primaria, pero particularmente las elecciones presidenciales de la primera vuelta, dicen que la gente más afectada le cree a Bachelet y no le cree a la derecha. En ese tema y en ese momento vota. Porque si la gente estuviera tan desamparada y crítica a la gestión de Bachelet en el terremoto y maremoto, bueno, tiene la oportunidad de castigarla no votando por ella. Pero vota Vidal, por ella. Yo estuve ahí, le hice algunas preguntas. ¿Por qué no hay definiciones, por ejemplo, en términos de cifras económicas? ¿De qué va a pasar con el desempleo en el país? ¿De qué crecimiento vamos a tener? O sea, porque ahí uno escucha las promesas en materia de empleo. Sí, te vi, pues. Nada más estaba muy bien. Estaba muy bien. Pero la respuesta me parece acertada, en el sentido de no comprometerse una cifra, en una economía que viene desde enero, febrero de este año desacelerándose. Lo relevante es el impulso, el compromiso, la promesa. Sí, pero sobre todo cuando están cuestionando que efectivamente tus propuestas o tus medidas de gobierno son las que están desincentivando la inversión. Pero eso es más viejo que el hilo negro. Si ahora la única diferencia es que hoy día no tienen plata en la CIA. Antes lo hacían lo mismo, la campaña del terror contra Allende y contra Freire incluso. Pero bueno, lo concreto, mira, yo tengo otra lectura del debate. Me encantó el formato. Sí, está bueno. Segundo, creo que las dos estuvieron súper bien.
Ah, pero eso es noticia. Para mí, sí, las dos. Evelyn Las dos Matei en su también. papel. Ahí está el Eso titular. significa... Tenemos el titular. Sole, pero no, yo- No, pero déjame terminar uno cortito. Las dos en su papel. Eso no lo había escuchado. Eso, terminar nunca. cortito. ¿Qué fue lo mejor que hizo Evelyn Matei? Lo mejor de ella es cuando desde la inferioridad, desde la menos ventaja, trata. Yo estoy con Pato, que no logró, pero trata de emplazar. Ella es mucho más directa en eso. ¿Y ha hecho una buena campaña? O sea, ella hay que condecorarla. ¿No? Si la tienen votada a la derecha. Oye, ¿sabéis que hay otra cosa que yo no sé si se destaca en esto, pero nosotros lo vimos acá, esto en una televisión en HD. Oye, qué increíble cómo cambia el aspecto de la gente. ¿Cómo decía eso? ¿Estoy yo acá? Bueno, es que ve las arrugas, ponte tú. No, pero es que es impresionante. No puedo creer lo que ¿sabéis está diciendo. Es que la Sole marcada No, en es que, contraste. no, tú eras una cosa prístina, impecable, pero el resto de la gente a la que uno veía ahí permanentemente, no tanto, ¿ah? Este es comentario estético. No, sí, pero es que es un dato no menor, porque fíjate que... Empecemos a acostumbrarnos, por el HD viene masivamente. Empecemos a acostumbrarnos. Así que empieza a afeitarte, cabrón. Y empieza a acostumbrarte tú también. No, por eso, si estoy con un pudor horrible. Pero de verdad que la aproximación a los personajes muta. No solo Comentario estética. tonto a la pasada. No solo interesante. estética, pero yo creo que también tiene que ver con la gestualidad, ¿no? Sí. No, las formas implican mucho, pero yo quiero volver a la pregunta que le hizo la Sole a Pancho Vidal. El problema es que uno de los temas que fue permanente en el debate fue precisamente algunas decisiones o malas decisiones que tomó Bachelet en su gobierno. Entonces, en realidad, cuando tú has marcado 3 propuestas claras, una de ellas, por ejemplo, la Asamblea Constituyente o la nueva Constitución, y te preguntan 2 veces distintos periodistas al detalle, ¿cuál es esta promesa de nueva Constitución? ¿Va a ser Asamblea Constituyente? Y no lo respondió. Es precisamente en ese titubeo es cuando ella principalmente deja que todos los flashes y todos los focos caigan sobre ella y se genera una legítima incertidumbre. Es decir, en los 3 temas más difíciles, sus respuestas no fueron lo suficientemente sólidas. Y en general el debate, los distintos periodistas y también Evelyn Matei están cuestionando su trayectoria y su récord en el gobierno. Eso es algo que un asesor comunicacional como tú, por ejemplo, en el pasado, habría estado súper encima de decirle, presidenta, no se nos caiga acá. No, son tú no te habrías caído en eso, pues, son Pancho. caracteres distintos. Lo que pasa es lo siguiente, yo tengo... Mira, a propósito de todo el énfasis en la evaluación de su presidencia. Yo saltaba de alegría dentro del debate. ¿En qué momento? Cuando se comprometió con el puente Chacao y Tan emocionante. Bichán... Es emocionante. Emocionante. Y Bichán debe haber escuchado en Magallanes, porque Sí, pues. Bichán estaba nuevo jodiendo por esto. Y lo segundo, fíjate que es muy importante para lo que viene. La autocrítica sobre el Transantiago, pero lo que hay de fondo ahí. Porque lo que nos ocurrió en el Transantiago ocurre en muchas de las políticas públicas. Es la mirada del compadre del computador versus la política. ¿Pero eso se escuchó hoy como autocrítica? Clarito. Pero versus Pancho, la eran tus intuición. ministros, Nunca. eran ministros de gabinete, eran colegas tuyos, ellos no son tecnócratas. O sea, Completamente, se los conozco de ¿Quiénes? memoria. po, pero yo- eran ¿Quiénes todos eran los tecnócratas tecnócratas? los colegas que tú tenías en el No, gabinete. en la decisión del Transantiago primó una mirada tecnocrática. Una Sí, mirada- Andrés Era el Velasco. gobierno de Bachelet, no era el gobierno de los tecnócratas. O sea, en el fondo vamos a tener, si es que es presidente Bachelet, Ya, el se fue con el gobierno... chorro. Escuchemos a Néstor. Pero No, acuérdate. es que aquí, dos cosas. Respecto al titular que preguntaba Pato cuál es, Vidal, el implacable, encontró que las dos lo habían hecho bien. Nunca, jamás había visto que dijera, o sea, eso para mí me dice cuál fue el resultado. Y respecto del Transantiago y todos estos temas, si la presidenta era Michelle Bachelet... Pero ella no reconoció, ella reconoció el error. Y la que quiere ser presidenta es ella, no son los O sea, políticos, los tecnócratas. aguántate un Escucha poquito, poco va para a los ser demás. presidente. Escuchemos. Escucha a los demás. Oye, cuando le preguntaban por el Transantiago decía la intuición, y cuando Evelyn Matei la confrontaba y le decía, no pensaste que tenía que tener las cuestiones para pagar antes de empezar, no pensaste que hacer las vías segregadas, que es lo que estás diciendo ahora, lo tenías que tener antes de empezar, no pensaste que había que controlar los mecanismos para el pago antes. Bueno, esa cuestión no la va a hacer ni Velasco ni Bichán. Hoy día, entre paréntesis, el debate sirvió para algo, porque llevábamos meses esperando que Michelle Bachelet fijara postura en el tema del puente canal del Chacao. El debate sirvió para zanjarlo. Puente Pero muy Venus. buena Porque nosotros lo pregunta. habíamos planteado, ella estaba en la duda y había dicho que no antes. Luego dijo que sí. bienvenido al debate. Entonces, ella quiere presidir, no Velasco, no Sí, Vidal, no Velasco- Vitrán, no Velasco sé está yo a qué la más ni derecha, Arena. va a ser el Ahora- candidato de usted.
Uno como periodista y también entre ellas, ¿no? Como contendoras, hace las preguntas, pero las respuestas, Alberto, son siempre las que los candidatos quieren entregar. Entonces, bajo ese esquema, y si uno analiza el tipo de respuestas que se entregan, ¿la ciudadanía cobra todo esto que uno intenta cobrar a los candidatos? Yo creo que hay un tema que ha pasado un poco colado, yo creo que es muy importante. Por primera vez, Michelle Bachelet, que a todo esto demos un punto importante, y es que yo creo que hay un error estratégico de Matei de hablar todo el tiempo del gobierno de Bachelet porque la pone en una estatura distinta. La pone como alguien que estuvo en el gobierno versus alguien que lo mira de lejos, digamos. Entonces eso es un error. A menos que tengas un tema fuerte, al hacerlo con demasiados temas no hace mucho. Pero hay un tema que es bien interesante. Michelle Bachelet, por primera vez, a mi juicio, elabora con más precisión qué significa educación gratuita. Y le va a costar muy caro. Porque el movimiento estudiantil, lo que entiende por educación gratuita, no tiene nada que ver con lo que ella dice. O sea, ella habla de que la educación gratuita es para universidades que cumplen ciertos estándares y por tanto las universidades, comillas, públicas, lo público pasa a ser una especie de estándar. Son 4 o 5 criterios que hay que cumplir y satisfacer, ¿ya? Que van a permitir que adquiera entonces educación gratuita tiene que ver con tiene que ver con la acreditación. Con un sistema de acreditación. Con 4 criterios. 4 criterios. Y para un 70%. Son criterios, pero esos criterios vienen establecidos, un momento, en todos los documentos que vienen vinculados al programa. Ya se veía esto venir porque en el otro modelo, como libro, viene la idea de que público puede ser cualquier cosa que cumpla ciertos estándares y criterios. ¿Pero qué le van a cobrar? Le van a cobrar, que resulta que cuando se habla de educación gratuita, están hablando, los estudiantes han hablado de educación pública, gratuita y de calidad. No estamos hablando de educación gratuita en cualquier universidad. No estamos hablando de la Universidad del Desarrollo, no estamos hablando de la Universidad de Diego Portales, estamos hablando de que se amplíe la cobertura de las universidades públicas. Y resulta que muchas universidades públicas, además, no pueden cumplir esos estándares porque no le pasan un peso. Entonces, universidades del norte, universidades del sur, que son universidades chiquititas, ¿ya? Muchos de esos estándares no los cumplen. Entonces, el asunto es bien absurdo porque finalmente nos vamos a encontrar con universidades privadas eventualmente financiadas, ¿ya? Por dineros públicos y universidades públicas desfinanciadas. O sea, es totalmente lo contrario a lo que estableció el movimiento estudiantil como el desde que le puso encima de la mesa. Yo creo, Alberto, que eso que pasó con educación, donde había una ambigüedad y hoy día, no sé si queda tan claro, pero decepción claro. por parte del movimiento estudiantil va a haber, sin duda. También respecto de la nueva Constitución, donde algunos entienden que hay asamblea constituyente. Yo entiendo que hay asamblea constituyente. Y ella dijo que respecto del procedimiento, además dijo, en un debate anterior, tenía que saber con qué congreso iba a tener. Y eso le iba a dar, en fondo, la fuerza para poder definir sí o no a la Asamblea Constituyente. Teniendo ese resultado, tampoco es capaz de pronunciarse y nuevamente es ambigua. Ya, o sea, mi impresión es que las decepciones se van a ir acumulando y no solo va a ser educación, no solo va a ser nueva Constitución, la discusión técnica, los hospitales. Fue absolutamente imprecisa. Básicamente decepciona entonces que no hay Asamblea Constituyente. Muchas personas se van a ver decepcionados porque en la imprecisión hay distintas personas que esperan cosas diferentes. Decepcionados. No hablemos a la vez porque saben que ahí las críticas nos llueven. Respecto a los hospitales, porque ya se le había preguntado en el debate del arte. Sí, hubo un cambio allí. Yo creo que lo aclaró hoy día, los 20 hospitales nuevos, los 20... Claro, pero ¿qué tan nuevos son? Dijo nuevos, literalmente. Pero no era lo que había dicho anteriormente. Ya, pero al final, fíjate que está en una especie como de examen psicológico, no sé cómo llamarlo. Si quiere ser presidenta, pues, o sea, tiene que explicar qué quiere hacer con... Y a pesar tuyo va a ser de nuevo. Lo razonable y que con el 65% de los votos. Vamos a ¿Sabes cuál es la diferencia cuando se producen estos debates? Está la diferencia de peso político, de volumen, entre las dos, que todo... No, pero espérate, yo creo que habría algo por especificar. ¿Porque una gobernó y porque otra no ha gobernado aún? Yo especificaría una cosa que dice Pancho Vidal. Es que hay una que tiene que rendir cuenta de un gobierno que va a ejercer y hay otra que no. Esa cosa hace una disparidad enorme, porque si nosotros hoy día ponemos a Evelyn Matei aquí y le empezamos a preguntar de verdad, la perseguimos uno por uno los puntos de las cosas que ella plantea, las posibilidades de flaquear son infinitas. O sea, ese trabajo no se ha hecho nunca. Esa pega no se hace. Lo que aquí sucede es que hay una persona que va a ser la presidenta de Chile y que se está viendo interrogada respecto de minucias y detalles. Ahora, yo creo que hay... ¿Minucias y detalles? No, espérate. No estoy menospreciando. Se está viendo interrogada respecto de todas las cosas. Todo lo que tú quieras. De política futura. No, es que si no me expresé mal. No quiero decir que sean poca cosa, sino que tiene que rendir cuenta de más detalles, de cosas más específicas. Y yo creo que ahí está el punto. Ahora, yo te quería preguntar a Pancho Vidal, ¿tú tienes una preferencia respecto de cómo se haga la nueva Constitución?
Yo tomaría el camino que ella decidió hoy día, fíjate. ¿Cuál sería ese? Anote. Ella decidió. Ya, anote. Este es un estilo. Sí. Mira, lo que sucede es que cuando se le preguntó, no sé qué le preguntó. Asamblea Constituyente. Cuando ella dice, durante el año voy a mandar un proyecto de nueva constitución al Congreso, me parece que ese es el paso inicial. Ella apela a una parte de la oposición para que dé los votos del candado que nos dejó Jaime Guzmán y Pinochet, porque tú con 2 tercios, ¿ya? Y yo creo que ahí viene la decisión política. Pero no esa es la pregunta de Pato es... ¿Tú prefieres ¿Tu posición? alguna? Porque yo prefiero el primer camino de que sea completamente institucional y ojalá una parte de la derecha nos dé los votos para la nueva constitución. Arregló seguido. Si eso no ocurre y la derecha, dirigida por la UDI, se atrinchera en la constitución de Pinochet y Jaime la Guzmán... institucionalidad y paso por encima. No, buscaré... Si es que no logro convencer con los votos, paso por encima. Se buscará la Asamblea Constituyente, porque lo que Chile no puede ser prisionero de Pinochet, Jaime Guzmán y la UDI. No puede ser prisionero ad eternum. Pero Pancho, ¿cómo se hace esa Asamblea Constituyente? Deme un segundo. Yo creo que Pancho ha dado quizás el argumento más central que era importante escuchar, que es, si no conseguimos los votos por la buena en los argumentos, si llegáramos a ser gobierno, vamos a pasar encima por la mala. Yo lo acabo de escuchar literal cuando lo dijo. Si no logramos que los de la derecha voten por esto, vamos a ir con otro mecanismo. Ernesto, tú suscribes que no se puede seguir con una constitución entrampada, o sea, habría que abrir esa constitución. O sea, yo primera ¿Tú crees que hay que sacarle las trabas que tiene o no? La primera cuestión, Pato, o sea, yo entendí el 2005, cuando Lagos proclamó la constitución, yo no sé si estaba Francisco en ese momento en el gobierno, de interior está. que teníamos un acuerdo fundamental en nuestra sociedad. Eso es lo primero. Lo entendí en un proceso que es continuo. Lo segundo es que las constituciones se tienen que ir mejorando. Y yo tengo algunos temas donde a mí me gustaría mejorar. Le te pongo 2 ejemplos. El primero, el rol del Tribunal Constitucional, que hoy día me parece que está legislando con los fallos. Y en segundo lugar, el poder que tiene el Ejecutivo en relación al Congreso. Esos son 2 ejemplos concretos. No, yo no soy partidario. Yo no soy partidario. Tú no eres partidario. Me estáis preguntando mi opinión. La estoy dando. Y por lo tanto, en esa mirada, hay personas que han sido elegidas por los votos, que están representando a la ciudadanía en el Congreso y que tienen la legitimidad de hacer sus planteamientos. Si eso no es del gusto de la comanda Michelle Bachelet, que quiere pasar por encima de eso, eso es una propuesta de Asamblea Constituyente para cambiar la institucionalidad en Chile. Y yo lo encuentro muy malo, pero encuentro bueno saberlo. ¿Y el sistema electoral? Pasa que el planteamiento de Ernesto deja en evidencia la trampa. ¿Cuál trampa? De los 9 candidatos a la presidencia en primera vuelta, 8. Oye, pero aquí hay un Congreso elegido con 8 están por la nueva constitución. ¿Por qué hay que resucitar a Guzmán y levantarle una velón? Porque aquí está el ejemplo. Ellos les da lo mismo que el 75-80% que era una nueva constitución. Oye, si no tienen 75-80% de los votos. ¿En qué se refugian? En el candado que le dio Jaime Guzmán y Pinochet. Lo que podría dar es un argumento. Algún argumento de lo que quieren hacer. Porque no van a soltar jamás la constitución y no van a soltar el binominal. Que le permite al senador Moreira ser senador con los votos de su colega Kuchel con el 33% de los votos. El cambio binominal estuvo a punto de caerse porque la concertación no llegó al guarismo 120. Pero ¿cómo la concertación no quiere cambiar el binominal? Pero es bueno que tú emplazas a los parlamentarios a concertación. Pero acá lo más importante es que ha quedado claro cuál es el mecanismo que legítimamente Pancho Vidal propone acá, en la línea de Bachelet, de que si no consiguen los votos van a imponer una asamblea constituyente. Eso es lo que... pero es que hay otro ¿Y ustedes problema. cómo hicieron la constitución del 80? Claro. A balazo. Bueno, sí, porque si es que el 80% de la población en un plebiscito quiere cambiar la constitución, ¿qué pensarías tú? Es que no quieren hacer plebiscito, No, pero si tú supieras ese dato... Pero Pato, ¿en qué tema? Dime en qué tema, porque en el fondo el concepto de nueva constitución, yo te di la respuesta de lo que planteó el gobierno donde era ministro del Interior Francisco Vidal, que su presidente de la República dijo hemos llegado a un acuerdo de sociedad.
y ese está en el texto cuando firma ese decreto. Entonces, ¿a qué constitución? ¿Por la ilegitimidad de Lagos? Si todavía sin hablar de qué o ciertos temas. Si o sea, ¿cuáles son los temas sin en los hablar que... qué constitución? Si esa constitución tendría que ser, una nueva constitución tendría que considerar sin ningún lugar a duda la opinión de todas las partes políticas, las ideas políticas de la sociedad. Sí, pero de lo eso contrario no cabe duda, sería ¿no? una Sí, no se puede excluir a constitución nadie. autoritaria. No, pero es que hoy día no se puede porque los quórums no lo permiten. O sea, hoy día tú tendrías que pasar una avalancha electoral muy difícil de imaginar para que pudiera suceder sencillamente internamente, salvo que los liberales de la derecha se sumen a un proyecto Pato, para que las ideas de algunos sean únicas, pero no todo lo contrario. Porque en una visión donde hay distintas visiones se han alcanzado muchos acuerdos. En la mayor parte de los temas se vota por unanimidad. Eso es lo que sucede. Vamos a seguir discutiendo estos temas, pero lo vamos a hacer con otros invitados. Así que queremos agradecer. Esta es una manera elegante de decirles muchas gracias. ¿Cuál es el cargo de gobierno? Embajador en Burundi. En un eventual gobierno embajador. Pero si Pancho dijo que está en el subterráneo. Dice que está castigado en el subterráneo. ¿Está castigado en el subterráneo? No, embajador en Burundi. Embajador en Cónsul del mar de Burundi. No, yo voy a hacer la reserva al comandante en jefe. Ya, mientras sacamos más información, le agradecemos a Ernesto Silva haber estado con nosotros. Bueno, y ojalá que sea presidente de la U de Silva. Sí, hay posibilidad. Que es como el patrón de Novoa, pero... Estamos en la elección. Cara nueva. Vamos a la pausa mejor. Ya volvemos. ¿Podemos besarla? Pero béseme. Ya estamos de regreso aquí en Patio de los Naranjos. Tenemos dos invitados también, los anticipó Francisco Vidal. Sí, los invitó el Patricio de Usayán con nosotros, quien es experto en comunicación y estrategia política. Pato, muchas gracias por estar acá en Patio de los Naranjos. Ojalá estés cómodo. Y estamos también con Juan Carvajal, ex director de la SECOM y además consultor en Imaginación. Juan, un gusto tenerte acá también. Muchas gracias. Me sorprendió tu comentario cuando te sentaste acá en la mesa y un poco más desprendido, ¿no? Porque hace ya un tiempo fuiste asesor de la expresidenta Bachelet en su momento, en su periodo, y me decías que en general lo encontraste fome. ¿Hay una crítica también a ella en particular en su desempeño? No. Hay una crítica a lo que yo considero que son los... Pensando en términos ciudadanos, lo que son los formatos de estos debates. Yo creo que 2 horas en televisión, además tan tarde, en donde el lenguaje principal es de la política, difícilmente puede resultar atractivo para los nichos de votantes a los cuales se quiere llegar. Así que creo que, sin embargo, que debe haber sido uno de los debates más entretenidos de los que se han hecho en los últimos años, porque tuvo un formato distinto, hubo posibilidad de interpelación. Y eso puede ser para efecto del análisis nuestro, es decir, claro, fue mucho mejor, hubo interpelación, hubo un principio de debate. A nosotros que nos gustan esos temas, es que estamos metidos en los temas. Que estamos apasionados en Pero claro. Siempre hay que diferenciar entre el público políticamente informado o deseoso de informarse de la política y lo que es la ciudadanía en general. Y tengo la impresión de que estos debates tienen el sentido cuando se dirigen a los electores, a aquellos que uno quiere atraer o seducir, a aquellos que quiere hacerlos cambiar de opinión y a aquellos que quiere lograr que acudan a las urnas. ¿Y qué tendría que pasar para que un debate así cumpliera ese objetivo? Buena pregunta. Yo creo que en primer lugar que estos debates deberían ser mucho antes que las coyunturas críticas. Estamos a 4 días prácticamente de que termine la campaña y creo que tiene mucho más sentido cuando son en los comienzos de las campañas. En segundo lugar, creo que habría que insistir más en estas líneas y en estos formatos en que permiten interacción, porque eso lo hace más entretenido. Y el último no tiene arreglo por ahora. El último es que yo creo que esta campaña electoral tiene poco de campaña porque de alguna u otra manera se ve como una carrera corrida, se ve como un resultado previsible y por lo tanto no hay tanto interés. Pato, ¿tu opinión? A ver, yo creo que el debate yo lo encontré más entretenido de lo que pensé que iba a ser. Me gustó, me parece que la instancia esta de diálogo entre ambas fue interesante, yo creo que fue atractivo televisivamente. ¿Para los ciudadanos también? Sí, yo creo que sí. La gente ese tipo de instancias la encuentra atractiva y es cosa de ver, la gente cuando pasan esas cosas, no sé cómo, pero el público se entera y cambia de canal y va inmediatamente a las polémicas, pasa un poco en los programas de farándula, etcétera. La gente sabe dónde hay un pic de conflicto y va. Esto es un show televisivo, político. Bueno, sí, lo que pasa es que la gente de repente cree que cuando uno usa la palabra show en política está menospreciando la política, pero no, yo estoy de acuerdo contigo, es un espectáculo. Es un espectáculo. Lo que no sé es si el debate sirvió para el objetivo principal de las dos candidatas, que es que la gente vaya a votar el domingo. ¿Y ahí quién estuvo más fuerte y más débil?
A ver, yo creo que las dos tuvieron en su estilo. Me parece que Matei se pudo mostrar más como realmente es. Fue más natural, lo que yo me hubiera gustado ver siempre en la campaña. Y me parece que en cambio Bachelet fue acorde a lo que uno conoce. Parecía a los debates de las primarias, en que en cierta forma había como un espectro amplio en su respuesta, o sea, no estoy ni con la Asamblea Constituyente o estoy con la Asamblea Constituyente hasta la reforma en el Congreso. En muchas respuestas había mucho que estudiar y poco de respuesta concreta, un poco las preguntas tuyas en cifras económicas, ¿no? Pero me parece que acorde a su estilo, me parece que su público le gusta así, un poco lo que decía Pancho antes, la gente está con ella y le gusta así. Uno puede discutir si es el liderazgo que el país necesita o no. Si la gente la vota el domingo es porque es el liderazgo que quiere. ¿Juan, alguna crítica en particular a Bachelet? Yo creo que, a ver, ella está dentro de su estilo, efectivamente, y además esto creo que hay que verlo en el contexto de que esto es una campaña electoral y en las campañas electorales funcionan las estrategias. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda que aquí lo crucial era si había efectivamente un punto de inflexión en este debate que hiciera posible que grupos de electores cambiaran su postura. Se movilizaran. Exactamente, de un lugar a otro se convencieran de ir a votar. Creo que si uno lo ve de esa perspectiva, no hubo nada distinto que pasara, no hay un post-debate del cual se pueda decir, tú lo decías, cuál puede ser el titular. Yo tomándome de eso mismo, digo, difícilmente hubo un punto de inflexión. Juan, ¿sí? Pensando no en Bachelet, sino que pensando en la estrategia del comando, digamos, y ya viendo, esto ya prácticamente está terminando, ya sabemos cuál fue la estrategia. La estrategia era una estrategia bastante conservadora, fue una estrategia de esperar, que tenía sentido desde cierto punto de vista, ¿ya? Pero que se toparon con un problema que yo no sé si lo vislumbraron al principio, que era el tema de la posible abstención. O sea, cuando tú haces una campaña conservadora tienes la probabilidad de que haya poca motivación y ganes igual, pero con un cierto nivel de abstención. Y da la impresión de que ahora entonces trataron de activarlo, pero activarlo llamando a votar y qué sé yo, pero sin definir una relación de conflicto con los otros candidatos, sin definir mucho los temas, que también es comprensible cuando tú vas a ganar y todavía hay espacios para poder ver quiénes en la interna de una nueva mayoría, que es bastante grande, van a estar ganando cada uno de los temas, también hay que dejar unos espacios, eso es bastante evidente. Pero como comando, ¿no da la impresión de que haber enfocado la idea no en el debate con los otros candidatos, sino que en el si vamos a votar, no vamos a votar, en un eje bastante extraño para una campaña y una cosa bastante conservadora de esperar, que se vio en la campaña, por ejemplo, de diputados y senadores, que quienes tomaron esa estrategia en general no les fue bien. ¿No da la impresión de que con un producto espectacular en términos de campaña, como es Michelle Bachelet, ¿ya? Con el mejor jugador de la cancha, sin duda, en tu equipo, da la impresión de que el técnico se guardó para esperar que terminara el partido? Bueno, naturalmente yo no puedo responder por el comando porque tampoco soy parte de... No, pero por eso mismo, sí, por eso mismo te pregunto. Si no, es una visión más despegada. Desde el punto de vista de una visión externa, hay varias cosas implícitas en lo que tú señalas. Lo primero es que creo que hay que hacer una distinción entre el fenómeno de la abstención y la segunda vuelta, los comicios del domingo. A mí me parece que nuestro sistema electoral tiene contemplado mecanismos, en este caso han sido las primarias, primera vuelta y segunda vuelta, en donde la segunda vuelta se gana y se dirime una elección entre las personas que tienen más cercanía, que en este caso hay bastantes puntos de diferencia, por el que tenga el 50% más un voto. Para mí ese es un tema resuelto y tiene la legitimidad para hacer su programa. Pero el comando no dice eso. Está bien, pero tú me pediste mi visión. Sí. Y el segundo tema es la abstención, que a mí me parece un tema extremadamente delicado para la institucionalidad democrática y creo que es un desafío que hay para todas las instituciones políticas. Es decir, hay que enfrentar el tema de la abstención electoral y que no pasa por solo medidas administrativas, sino que creo que es un desafío de modernización, de renovación, de buscar mecanismos de incentivo que permitan que grandes segmentos de jóvenes que no van a la urna acudan a la urna y de convencer en definitiva a la ciudadanía que mayoritariamente participe de los procesos democráticos. Entonces esa es la primera parte de lo que tú me indicas y que creo que es importante clarificar. O sea, una cosa es la elección del domingo y otra cosa el tema de la abstención, que sin duda hay que enfrentarlo de manera seria en el futuro. Pero... ¿sí? No, Pablo, por favor. No, es que a mí la duda... Yo lo que veo en el comando de Bachelet y que se ve hoy día en el debate, sobre todo en los momentos que le tocó a Bachelet interpelar a Matei, en que en el fondo no le interpeló, 2 veces Matei tuvo que decir no me preguntó nada, porque en el fondo aprovechó de pasar avisos propios, es
el llamar a votar el domingo, más que por legitimar el voto, es porque yo creo que hay una preocupación de un escenario en que la votación sea, no sé, 1 millón o 2 millones menos que en la primera vuelta, en que efectivamente el resultado puede ser cualquiera. Si uno ve un poco cómo se votó en las comunas y en los distintos distritos en la primera vuelta, puede dar un escenario en que efectivamente gane Matei. Entonces yo creo que la preocupación que está viendo el comando, y me parece que es un poco tardía, es que el resultado no sea el esperado. Yo creo que lo que hizo Pancho, por ejemplo, Vidal en la primera parte de este panel, beneficia a Matei fantástico. O sea, sostener que esto está ganado 65% es que la gente diga, bueno, ¿para qué voy a votar si ya está ganado? ¿Tú lo pones en duda? Entonces, yo lo pongo en duda. Yo creo que esto va a depender mucho de cuánta gente se levante a votar. Y en un escenario de poca gente yendo a votar, yo creo que las probabilidades de un 52-48 para cualquiera de los dos lados está dado. Y lo segundo, para ir a lo que decía Juan respecto a la abstención. Yo creo que el tema no lo vamos a poder tomar y solucionar a partir de lo que pasó este año. Pues yo creo que este año ha sido una campaña que lleva un año. Accidentada. O sea, 2 ministros que se salieron del gabinete y iniciaron una primaria hace exactamente un año atrás. Bachelet, que llegó en marzo y empezó la campaña inmediatamente, que la gente se le invitó a votar en primarias, que la gente se le invitó a votar en primera vuelta, que la gente se le invita a votar en segunda vuelta. Yo creo que agota a cualquier electorado y no hay medida administrativa que salve una saturación de ese tipo. Más aún en esta fecha, Hernán. No, en la misma lógica, mi impresión es que no confrontar, que es la estrategia que hace Bachelet, ¿cierto? En el fondo dejar que las cosas pasen, en el fondo también desmoviliza, así como dar por, entre comillas, la carrera ganada, porque no le estás diciendo a tu electorado, levántate el domingo, es importante que vayas a votar. Y yo creo que esa estrategia en el debate fue equivocada por parte de Bachelet. No sé qué piensan ustedes. A mí me parece que en un momento apuntó hacia allá, cuando dice hay 2 visiones de país en juego. Yo creo que la gente va a votar en la medida que ve que efectivamente hay cosas en juego para ellos. Si no ves cosas radicalmente importantes para su vida diaria en juego, no se van a levantar. ¿Y eso puede significar una merma, una pérdida, Juan? No, pero lo que así me parece a mí que lo extenso de esta campaña, y creo que efectivamente ha sido así, más extensa de lo razonable, sumado al hecho de que carece de dramatismo, porque lo cierto es que uno sale a las calles y no ve ambiente de una elección que vaya a ser muy competitiva, independientemente de lo que piense cada uno, lo cierto es que uno no ve en la ciudadanía que haya ambiente de elecciones y que sea tan crucial que se va a decidir algo tan importante el próximo domingo. Y por lo tanto eso está muy relacionado, primero, a la extensión de la campaña, segundo, a que desde el comienzo la presencia de Bachelet se configuró casi con cierta certeza como la más probable presidenta de Chile, y eso sinceramente no creo que sea ni bueno ni para la institucionalidad democrática, ni bueno para la dinámica que se ha generado, ni bueno precisamente con este nuevo padrón para probar cómo puede tener el estreno de esto. Pero fíjate que yo creo que ha pasado también una cosa bien paradójica en esta campaña, y es que quizás como en ninguna elección en los últimos 20 años se juegan cosas importantes. O sea, cambios radicales. Es quizás desde el fin de la dictadura la elección con más contenido, digamos, que hay. Y no obstante eso, la representante de los grandes contenidos parece también representar la estabilidad. Entonces se produce un extraño ambiente de no peligro y de no gran cosa en juego cuando se incorpora la necesidad de esos cambios como si fuera parte del mantener la tranquilidad. Es una cuestión bien extraña, digamos. O sea, no hay la sensación de que aquí va a quedar la cagada en ninguna parte. No la tiene nadie salvo unos cuantos chillones que están haciendo campaña, digamos, que meten mucho ruido. Pero en la gente pareciera que nueva constitución, reforma tributaria, etcétera, fuera súper normal. Fuera una necesidad aceptada de manera... ¿O no creen extraña que esos cambios se van a producir? Más que por eso no ocurren, igual que los últimos 20 años, las campañas podrán ser muy vociferantes, pero son finalmente cambios graduales, razonables y incrementales. Oye, pero el termómetro, el taxi, uno se sube al taxi y te dicen, ¿qué cree usted que va a pasar? Bueno, no sé, habrá que esperar la elección, contesta uno, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, pero después es, bueno, si todo va a seguir igual. Yo al día siguiente igual me tengo que levantar a las 6 de la mañana y tengo que ir a trabajar. Cualquiera de las dos sea la presidenta. A ver, yo creo que eso ha pasado y me parece que el cambio de discurso de Bachelet ha ido un poco a eso. Hoy día Bachelet no habla de gratuidad en la educación, habla de calidad y pone el énfasis en la calidad. Porque los chilenos están esperando que la cuota de marzo de la universidad no se pague. Y resulta que si uno lee el programa, el niñito que entre en marzo a la universidad
alcanza a egresar antes que sea gratis. Pero Pato, tal vez entonces voy a pagar 4 años y recién va a ser gratis. Entonces yo creo que la expectativa ahí es un tema que hoy, ahora se está manejando un poco, pero yo creo que un poco lo que comentaba Pato, la gente yo creo que no cree que los cambios se van a producir. Bueno, y tal vez por lo tanto, no estás viendo un cambio radical. Pero la ¿cómo gente va a no lee haber los un cambio programas, radical? Pero Pato, ¿cómo va a haber un cambio radical si este gobierno, y ha salido extensamente además las columnas, Carlos Peña lo comentaba la otra vez, se ha comportado como un gobierno de derecha? ¿Ha sido radicalmente distinto a algún gobierno concertacionista? Estructuralmente, los últimos 5 gobiernos han mantenido una ruta, evidentemente. Claro. Y tú puedes decir que este fue el 5º gobierno de centro derecha o el 5º de gobierno de la concertación, y de alguna manera lo estás diciendo es que las grandes líneas las han seguido todos. Y tengo la impresión de que Michelle Bachelet, y un Pancho Vidal te lo refrendaría, digamos, está esta vez diciendo, no, aquí va a haber un cambio respecto de esa ruta. Y eso es parte de lo que estaba en juego en esta campaña. Y mi impresión es que ella ha logrado dejar contento a aquellos que creen en el desarrollo y la ruta de los últimos 20 años y su continuidad, digamos, y otros que creen que efectivamente hay que pegarse un gran giro a lo Adria. Y en esa ambigüedad hay una sobreexpectativa y van a haber personas que, en el caso de que gane Michelle Bachelet, no van a estar contentos. ¿Juan? No, pero sí, yo creo que también hay un factor de calidad, porque quizá una manera un poquito más negativa de verlo es como lo señala Pato, de que lo más probable es que la gente lo vea como que no cree que van a haber cambios. Pero lo cierto es que a mi juicio hay un factor importante. La radicalidad del programa de Bachelet y los cambios profundos que se vienen, de una u otra manera, tienen cierta aceptación social que en el pasado nunca existió, porque son parte de una dinámica social que lo instaló como tema, lo instaló como realidad y lo instaló como necesidad. ¿Cómo cuáles, Juan? Por ejemplo, la gratuidad de la educación. O sea, no fue suficiente pensar en que había que hacer una profunda reforma, sino que se quiere gratuidad. Se buscó la forma de explicar cómo se podía lograrla, por lo tanto la reforma tributaria pareció como algo bien lógico. Y la reforma de la Constitución, después de la conmemoración de los 40 años del golpe militar, yo creo que fue suficientemente sólida, golpeadora e impactante como para que en la ciudadanía quedara claro que los vestigios o ciertos retazos que queden de lo que fue la Constitución que quedó como herencia de la dictadura son necesarios de cambiar. Creo que eso le ha quitado dramatismo y problemas, y veo que la gente lo ve con mayor normalidad, el fenómeno de los cambios. Oye, Juan, pero uno de los temas que estaban tocando ustedes, que a mí me parece el más relevante, por buenas y malas razones, el tema de la abstención, enfrentando este fantasma el domingo. Por las malas razones veo que el problema de la abstención la están levantando una suerte de asociación ilícita, ¿no? La asociación ilícita de dos tipos de grupos. Los que quieren echar abajo el voto voluntario y quieren volver al voto obligatorio, lo están encumbrando y desde el lunes se va a hacer un gran debate. Y por otro lado hay algunos que, a mi juicio, si llega a ganar la expresidenta Bachelet, que en algún sentido pegar un rayón de pintura y deslegitimar su triunfo con la cantidad de votos obtenidos. Yo creo que ahí hay una cuestión muy, muy importante. Ahora, no estoy seguro que se haya planteado el debate efectivamente para tratar de mejorar esos números y de tratar de disminuir la abstención. Entonces, ustedes dos, que tienen una experticia tremenda en temas de comunicación, ¿dónde encontraron las falencias que hubo en el debate, pero en esta semana de campaña, para captar esos grupos que no están yendo a votar? Estoy pensando particularmente en los jóvenes. ¿Dónde creen ustedes que están los discursos? Ustedes que además son expertos, digamos, en pensar y construir discursos. ¿Dónde están esos discursos para atraer a esos electores que no han ido a votar sistemáticamente desde las elecciones municipales? Que es, digamos, era el desafío relevante que cualquier, digamos, asesor comunicacional hoy día tenía que tener en la cabeza. Porque en realidad, efectivamente, yo creo que Bachelet se equivocó y puede haber desmovilizado un poco a sus electores. Y Matei probablemente lo hizo muy bien, tratando de tener a su electorado más duro y algunos electores que no han ido a votar en el pasado. Pero no me deja convencido, y ahí es donde ustedes nos pueden ayudar mucho, en cómo uno llega a las personas que no fueron a votar. A ver, yo creo que se pueden hacer varias distinciones, pero a lo menos podríamos distinguir 3 grupos de votantes que por distintas razones no van. Primero, lo que yo diría que es un sector más liberal de la derecha, que no se ha sentido ni se siente representado por los candidatos que la alianza les presenta, que sienten que las propuestas que vienen ahí son propuestas mucho más duras que una visión un poquito más liberal de lo que quisieran como propuesta de cambio de país. Creo que esa gente no ha ido a votar
y creo que hoy día no tiene el incentivo todavía para votar, que en este caso sería por Evelyn Matei, que es lo que ella trata de captar. Especialmente, Juan, perdona, sensible en temas valóricos. Valóricos y políticos también. Yo creo que hay temas que tienen que ver también con la renovación de las propias instituciones políticas y los partidos que no representan en relación a cómo se ha ido configurando las distintas candidaturas y las propuestas. Después tenemos un grupo de votantes, a mi juicio, que es aquel sector más de izquierda, que se ubica a la izquierda de Bachelet, y que no se siente representado por esa opción, aun cuando tenga propuestas radicales, aun cuando los cambios que se propone sean muy parecidos en muchas cosas, o aun cuando podrían en gran parte interpretarlo. Y el sector del medio, que yo diría que el mayoritario, es el sector que no está ni ahí con la política, y que creo que es el sector más difícil de atraer y el mayoritario. Y frente a eso, creo que ni la campaña, ni las propuestas que existen, ni los partidos que hoy día existen son capaces de atraer. Creo que ese es el gran desafío. Crisis de representación. Sí. Porque quizás ese lo atraen los desastres. Sí, claro. Lo atraen ¿El dramatismo? El dramatismo, lo atrae los problemas graves. En España le dieron vuelta una elección al Partido Popular precisamente después del desastre de Atocha, ¿no? Sí, pero una bomba. Escuchemos Exactamente, fue una bomba. Muertos, Exactamente, pero ese es el tipo de escenario, una crisis económica. ¿Estás dando un consejo de campaña? No, por supuesto que no. De En Estados Unidos Pero es para hacer el punto de debate es muy bueno. Yo creo que uno no le puede exigir a un debate un giro así en la campaña. Entonces, yo creo que no había discurso posible para llevar a los jóvenes que no van a ir a votar en ningún caso. Esa gente no vio el debate. Y el debate tiene dos instancias. Una, el debate mismo, que lo ve la gente que ya está en general definida. Y después las noticias sobre el debate. Tendría que haber quedado un desastre en el debate para que mañana tuviéramos una noticia que dijera, ¿sabes qué? Bachelet se paró cayó, y se fue. Se paró, se fue, etc. Y por lo tanto, que hubiera una reacción el domingo en algún sentido. Pero no generaste una noticia mañana que sea tan impactante. No, pero mi pregunta, Pato, también era para esta segunda fase de la campaña. O sea, uno tendría que haber repensado esta estrategia pensando en la abstención. Ya, o sea, pero Pato dice que es que yo creo que los bolsones de voto, yo creo que esta segunda vuelta, a partir del resultado de la primera, es una segunda vuelta mucho más parecida a la primaria. Aquí va a ir a votar la gente más politizada, en el fondo. Y por lo tanto, ese es tu bolsón de voto. Aquí la gente que no fue en la primera, es muy raro que vaya a ir ahora porque no ve que haya cosas Pato, ¿y tan cuál es tu proyección? ¿Cuál es la proyección de cada uno de ustedes respecto a la cantidad de gente que va a ir a votar este domingo? Y con eso cerramos. Yo apuesto a 4,5 millones. ¿4,5 millones? Me estoy arriesgando. Después van a decir, se equivocó en 2 millones. En la primera fueron, perdona, 6,6 millones. ¿Juan? No, yo no me juego con números. Creo que es muy probable que haya una ¿alta abstención mayor, sí. Pepe Au tiene buenos números. No esta vez. Tenía que rematar con eso. Ha sido un gusto tenerlos acá, Juan, Pato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, disculpen lo tarde, pero como tú mismo decías, Juan, la verdad es que es una locura este horario en que se presentan también los debates. Pero bueno, lo interesante está en nuestro panel de discusión. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Vamos al aire. Se nos acabó el café, así es que vamos cerrando estos bloques. Adentro de estas tazas no hay café. No hay café. Toma. En Chiloé se llama tecito frío. Tecito frío. Alberto, querías comentar el peor momento de ambas candidatas. Sí, yo creo que el peor momento de ambas candidatas se parece. O sea, el peor momento de Evelyn Matei es cuando ella habla de esa experiencia de un día como temporera que sonó bastante patético. Y el peor momento de Michelle Bachelet es el momento cuando aparece el tema económico, cuando le preguntan por el financiamiento de su campaña y no sabe dar las cifras y qué sé yo. Y ambos casos revelan, en el fondo, yo creo que a mi juicio, lo que está de trasfondo del tema de la abstención. Y que no es un tema comunicacional, no es de movilizar a la gente, no es decir que la gente se levante, porque la gente se levanta ese día, hay que decírselo a todos, ¿ya? Sino que el problema de fondo es el desanclaje entre la élite y la ciudadanía, la sensación de que está todo muy impostado cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de la gente, qué sé yo, y por tanto, esa fractura, esa falta de conexión es la que a mi juicio determina ¿ya? Que ese momento sea el más difícil de llevar para ambas, aunque son momentos que se podrían resolver fácilmente. Eso, ¿cómo se manejan esos momentos? ¿Desde la transparencia? ¿Desde la simpleza? ¿Desde la lógica? A mí me llama la atención todavía cómo hay un mundo político que le cuesta tanto algo así como la naturalidad. No sabría bien cómo decirlo. O sea, todos esperamos... El sentido común. El sentido común.
Si a Michelle Bachelet le preguntan si pone dinero en esto, las grandes fortunas de Chile, yo no tengo ninguna información al respecto, pero daría por descontado que sí. O sea, me imagino que sí. Porque esas son las fortunas disponibles en nuestro país para todo tipo de Me imagino que son las mismas que le ponen en su minuto a Evelyn Matei y a una candidata que creen ganadora, supongo que le pondrán. Entonces me cuesta a mí de pronto explicarme por qué se enredan tanto en algunas respuestas los políticos. Un poquito más normal. ¿Por qué? Porque la cuña de Bachelet fue, nunca se sabe quién pone la plata. Y entonces, ¿quién puede creer razonablemente de que no se sabe? Evidentemente que se sabe quién pone las plata. Ya, pero la mirada también de Evelyn Matei. ¿Por qué se enredan en ciertas respuestas? No hay más naturalidad. No, yo tengo la impresión de que los candidatos... ¿Hay mucho tironeo interno, perdona, Hernán, en el comando de qué responder, en qué forma responder? Con el aborto se le yo diría que los candidatos viven todo un proceso, me ha tocado verlo en otras campañas, que de alguna manera se van maqueteando. Y eso los hace ver menos naturales, menos auténticos. Tienen que responder y cumplir y hablarle a distintos segmentos. Me acuerdo de la campaña de Sebastián Piñera, era un reloj en tener claro qué audiencia, qué decir. Y eso es, en el fondo, eficiente porque sabe a qué nicho está transmitiéndole qué, pero al mismo tiempo, como caracterización, tú ves a alguien que está de alguna manera un poquito forzado. Sí, un poco actuando. Eso con lo del aborto, perdona la Evelyn Matei, ahí yo creo que era un nudo así, pero... No, siguiendo en Twitter allí le dieron muy fuerte. Siguiendo las categorías de Alberto, yo diría que efectivamente Evelyn Matei estuvo al menos confusa en el tema del aborto. Porque además le preguntaron acerca de su propio proyecto y si acaso había alguna contradicción entre el proyecto de ley que había presentado en su minuto con Fulvio Rossi y la respuesta que tenía hoy día, y me parece que no salió jugando bien y eso genera una contradicción. Y esa contradicción tiene efectivamente además costos respecto del electorado más conservador al que los últimos debates que hemos visto, el debate de la controversia sobre la Biblia, algunas cuestiones respecto a oponerse al matrimonio igualitario, que a su vez le pega al grupo liberal que a ella la apoya. Esa confusión me parece que es equivalente a la misma a la confusión que genera Bachelet en el debate constitucional. Ella plantea como uno de sus hitos de campaña el tema de la Asamblea Constituyente o la nueva Constitución, y hoy día 2 periodistas le preguntaron 2 veces con mucho detalle y no fue capaz de dar una respuesta contundente. Ambas confusiones me parece fueron los momentos más bajos de la y además tanto el tema del aborto como otro, el de la Asamblea Constituyente, perdón, ya habían estado presentes en los otros debates, entonces uno espera también que haya una preparación. Pero Pancho Vidal dijo que haya sido muy clara Michelle Bachelet hoy día. Yo no sé dónde está esa claridad. Eso lo dejamos en el debate dio Pancho. ¿Vamos a una pausa? Muy bien. Vamos, ya volvemos. Sí. Ya estamos de regreso para despedirnos, simplemente. Porque se acabó el café, entonces ya tenemos que partir. Hace frío. Oye, muchísimas gracias. Bueno, estuvo intensa la jornada, pero... Sí. No te contaron, tú lo vas a reemplazar hoy día. ¿Sí? Sí. Wow. Así que prepárate para el golpe de suerte. Oye, Sole, pero todos estuvimos de acuerdo en que tú lo hiciste fantástico. Gracias, Así que estamos ahí, todos ahí. Muy bien. El fan club acá de Patio Naranjo con la Lejos Sole. la mejor. Lejos la mejor. Me veía arrugada. No. Buenas noches, caballero. Buenos días, Chile. ¿Lo dijo? ¿Dijo en privado? ¿Sí? ¿Lo dijiste?